Muy buenas tardes con todos. Hoy ya tenemos nuestro segundo día de las jornadas de competencia organizadas por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Ayer hablamos de colusión en contratación pública. Hoy día vamos a hablar de prácticas desleales. Con esta pequeña introducción me gustaría darles paso a nuestro primer expositor. Es Daniel Casteló Guerrero, asociado senior y jefe del área de Derecho de Competencia en Favara y Abogados. Cuenta con un diplomado en Economía para el Derecho de la Competencia de King's College London y una maestría en Derecho y Política Económica Internacional de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Daniel. Por favor, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Procedo a compartir pantalla. Un segundo. Creo que ya lo tengo. Por favor, me confirman si la ven. Confirmado, Daniel. Listo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí y compartir este evento con tan distinguidos panelistas, tanto ayer como hoy, como el día de mañana. El tema que se me ha pedido exponer es el de la publicidad engañosa como conducta desleal en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Y la idea de exposición que tengo es ir de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, en un primer lugar, hablar en general de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, hablar de las prácticas desleales que regula esta ley, hablar dentro de las prácticas desleales de los actos de engaño como un elemento o un ejemplo de práctica desleal y finalmente tocar el tema de la publicidad engañosa y del etiquetado de los productos. Entonces, con este orden de análisis continuaré a hacer esta breve exposición. La ley que nos ocupa, como todos sabemos, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Esta, en su artículo número 1, establece cuál es el objeto de la ley y dentro de este artículo se puede identificar los 4 principales temas que trata la ley. En primer lugar, habla de abuso de operadores con poder de mercado. La ley busca evitar, prevenir y sancionar el abuso de operadores con poder de mercado. En segundo lugar, los acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas. Estos 2 elementos son los considerados los temas clásicos del derecho de competencia o de las prácticas anticompetitivas. En tercer lugar, el control y regulación de operaciones de concentración económica, en donde es un análisis ex ante y no estamos hablando de una práctica anticompetitiva propiamente dicha. Y en cuarto lugar, la prevención, provisión y sanción de prácticas desleales, que es justamente el motivo que nos ocupa el día de hoy. Con respecto a las prácticas desleales, ya en la Constitución se establece la obligación del Estado ecuatoriano de controlar, evitar y sancionar el cometimiento de prácticas de competencia desleal. Y al revisar el artículo 1, que ya lo mencioné anteriormente, vemos que estos 4 tipos o temas, grandes temas que toca la ley, se pueden clasificar en 2 grandes, ¿no? Uno, por un lado, el derecho, competencia o antitrust propiamente dicho, que son los 3 primeros, y en segundo lugar, el derecho de competencia desleal, que en el presente caso está incluido dentro del derecho de competencia por parte de esta Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado, como lo veremos a continuación. En ese sentido, vemos que hay 2 ramas del derecho que trata esta ley. El derecho de competencia, que se refiere a la eficiencia y correcto funcionamiento del mercado, y el derecho de competencia desleal, referente a la realización de actos leales por parte de los competidores en el mercado. La visión clásica ha sido mantener estas 2 ramas del derecho separadas. En el caso de la ley que nos ocupa, se ha unido las 2, ¿no? Y establece una prohibición de prácticas desleales que afecten al proceso competitivo, como vamos a ver más adelante. Esto nos deja una primera duda o primera pregunta. Si la ley prohíbe únicamente las prácticas desleales que afectan al proceso competitivo, ¿qué ocurre con las otras prácticas desleales que tal vez no afectan al proceso competitivo, no afectan a la competencia en general o no son lo suficientemente grandes como para llegar a esta afectación? Estos que serían las otras prácticas desleales no prohibidas por la ley, se puede tratar, algunas personas así lo han señalado, como un cuasi delito, y así lo dice también la ley, como un cuasi delito de acuerdo al Código Civil en referencia a la responsabilidad extracontractual. Esta es una puerta que solo la señalaremos y no la trataremos porque no es el objetivo de esta presentación, solo la dejamos ahí.
Con respecto al régimen de competencia desleal, este se encuentra únicamente en 3 artículos de la ley que pueden ser interpretados o analizados de la siguiente manera. En primer lugar, la definición de práctica desleal establecida en el artículo 25 y el artículo 27 que establece ejemplos de lo que son considerados prácticas desleales. Y en segundo lugar, el artículo 26 que establece ya la prohibición de práctica desleal establecida en la ley. En ese sentido, podemos hablar que a breves rasgos existen 2 requisitos. Uno, que exista una práctica desleal y 2, que esta práctica desleal esté prohibida por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Esto lo podemos ver mejor en manera en este gráfico, ¿no es cierto? Cuando se cumplen los 2 requisitos, cuando se cumplen prácticas desleales y una afectación a la competencia, estamos dentro de la prohibición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Aquellas prácticas desleales que no afecten al mercado pueden ser tratadas ya sea en vía judicial como un caso de como un cuasi delito, puede ser también tratado en materia de propiedad intelectual o como una infracción a derechos de consumidores. Pero para el caso de la ley que estamos analizando necesitamos la existencia de estos 2 requisitos. Así, con respecto al primer requisito, que es la práctica de la existencia de una práctica desleal, perdón, el artículo 25 habla de que se considera desleal todo hecho, acto, práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades. Esta es una de las definiciones que se tiene de práctica desleal y tiene su origen en el Convenio de París para la protección de propiedad industrial y esa es lo que le recoge la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Esta definición también la recoge la decisión 486 de la CAN, pero también existen otras definiciones, de ellas quizás la más relevante es la que es desleal todo aquello que sea contrario al principio de buena fe y que está recogida por otras legislaciones, por ejemplo, la ley española, la ley colombiana, aunque también esta habla de usos o prácticas contrarios a los usos o costumbres honestos, y en el caso de Perú también la ley de represión contra la competencia desleal. Importante hacer algunas precisiones, ¿no? La ley señala que las prácticas desleales son aplicables al desarrollo de actividades económicas. Esto, por ejemplo, en la guía de prácticas desleales expedidas por la superintendencia es considerado como un tercer requisito. También no se requiere acreditar conciencia o voluntad, es decir, es un tema objetivo, no es un análisis subjetivo de si el potencial infractor tenía o no la intención de cometer esta práctica. Y también el artículo 25 señala que no se requiere un daño efectivo, que es suficiente que este daño sea potencial. Y así efectivamente lo dice el artículo 25. Sin embargo, a mi criterio podría haber una contradicción con la prohibición del artículo 26, ya que si bien el artículo 25 habla de que el daño puede ser potencial, el artículo 26 sí señala en su redacción que están prohibidas las prácticas desleales cuando impidan la competencia. Entonces, al decir cuando impidan la competencia y no decir cuando impidan o puedan impedir la competencia, tal vez el artículo 26 está excluyendo a las prácticas desleales que sean potenciales. Esto a mi criterio puede ser una contradicción entre el artículo 25 y el artículo 26. Ahora, podemos concluir que la definición del artículo 25, ya sea como un uso o costumbre honesto al desarrollo de actividades o de acuerdo a la otra definición, como una violación al principio de buena fe, es una definición bastante general que no nos aporta inmediatamente mucho sobre qué desarrollar. Es por eso que el artículo 27 establece tiene 10 numerales en los que se establecen varios casos de prácticas que son considerados desleales, entre otras, es decir, no es una lista exhaustiva, y dentro de estas se encuentran los actos de engaño que los vamos a ver a continuación. Los actos de engaño en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado se encuentran descritos en el artículo 27, numeral 2, y básicamente se refiere a toda conducta que tenga como efecto el inducir a error al público sobre los productos o servicios o sobre el operador económico que ofrece esos productos. Vemos aquí 3 elementos relevantes que los vamos a analizar a continuación. Antes de entrar en un análisis más a fondo de qué es un acto de engaño, es importante hacer referencia al segundo párrafo del numeral número 2, que ya establece una definición, perdón, no una definición, pero una mención a la publicidad y cuándo la publicidad puede ser considerada como un acto de engaño. Aquí en este párrafo encontraremos pues más información o más
detalle sobre la publicidad como un acto de engaño. Y aquí vemos tres temas que me parecen relevantes destacar. Primero, se refiere a publicidad o cualquier mensaje en el que hayan afirmaciones no veraces e inexactas, ¿no? Dice que no fuesen veraces y exactos. También, algo importante, establece una carga de la prueba al anunciante, le corresponde al anunciante acreditar la verdad de lo que está afirmando y tiene que contar con las pruebas que sustenten dicha veracidad. Y un tema interesante a notar que en el párrafo primero se habla de productos o servicios y atributos del operador económico. En este párrafo de acá se habla solo de productos o servicios. Esto querría decir que al hablar de publicidad, solo debemos ocuparnos sobre las características de los productos o servicios o también sobre los atributos del operador económico, ¿no? Por ejemplo, un operador económico que diga estamos activos 100 años, ¿no? Esto no habla de los productos o servicios, sino solamente del operador económico. A mi criterio, el hecho que este segundo párrafo no incluya o no haga mención a los atributos del operador económico no es suficiente como para decir que la publicidad únicamente tiene que referirse a productos y servicios y no a los atributos del operador económico, ¿no? A mi criterio, debe respetarse lo que señala en el primer párrafo que habla de inducir el error al público sobre productos, servicios o sobre atributos del operador económico. Dicho esto, y en referencia a la publicidad como competencia desleal, vemos que la ley también incluye, como ya vimos en el numeral 2, como actos de engaño, pero también hace referencia en el numeral 9, como violación de norma, el violar normas que se refieran a la publicidad de productos. En el caso de España también, en la ley de competencia desleal se han incluido disposiciones expresas sobre la publicidad, de acuerdo a una directiva de la Unión Europea. En el caso de Perú también hay una inclusión de disposiciones expresas sobre la publicidad. En el caso ecuatoriano vemos que la publicidad como la publicidad y la publicidad engañosa se encuentra mencionada en muchas otras normas, ¿no? Está en la Constitución de la República, se encuentra en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la Ley Orgánica de Comunicación. También la podemos encontrar en mucha normativa sectorial, por ejemplo, resoluciones del ARTSA o del Ministerio de Salud, por ejemplo, sobre la publicidad de medicamentos. También en normativa, en normas técnicas o reglamentos técnicos, por ejemplo, como el reglamento técnico de etiquetado de alimentos. Entonces vemos que en el caso ecuatoriano la referencia a la publicidad y la referencia a la publicidad engañosa la encontramos en muchos cuerpos. A veces eso puede ser un poco confuso o generar cierta confusión en quien se quiera aplicar, pero en el caso de la Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado, creo que es claro las disposiciones que está tiene o cuándo la publicidad puede ser considerada como un acto de engaño. Como les mencioné, al revisar el numeral 2 encontramos tres elementos importantes, que es el inducir error al público y sobre las características de productos o servicios o los atributos del operador económico, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto a inducir al error, puede una definición bastante general puede ser aquella conducta que genera en el recipiente una idea o una opinión de alguna característica sobre un producto que considera real, pero en realidad es falso o desacertado, ¿no? Podemos llegar a esta conclusión al revisar las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se refiere justamente a eso, ¿no? Inducir error a alguien. Aquí es importante hablar de si es que se requiere un requisito adicional, es decir, este error tiene que ser relevante o cualquier error sobre los atributos de un producto o servicio o del operador económico son suficientes para hablar de un acto de competencia desleal. Y aquí es importante notar que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado, como también la Ley de Competencia Desleal peruana, no lo prevé expresamente, pero en otras legislaciones sí se hace mención a esto. Por ejemplo, la ley colombiana habla de que tiene que haber una afectación a la libertad de decisión del consumidor. En el caso de la ley española se habla también de que tiene que alterar el comportamiento económico. Entonces, si bien la ley orgánica en nuestro caso no lo dice, sí creo que es importante tomar en cuenta que este error tiene que ser un error relevante, ¿no es cierto? También, ¿en qué formas
se puede inducir al error. Puede ser con información falsa e información inexacta, que son los ejemplos más claros que podemos encontrar. También puede haber información veraz que induce error, o estas que son consideradas como medias verdades. Aquí, por ejemplo, esto está previsto en la Ley de Competencia Desleal Española, aunque no lo hace la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y también otra forma de inducir error es el de omitir información, que esto también lo prevé la ley orgánica. Y a mi criterio, en un mundo digital en el que cada vez la publicidad se realiza en medios digitales, por ejemplo, en publicaciones de Facebook o Instagram, es importante porque muchas veces por el tamaño de estas publicaciones no se puede poner toda la información sobre el producto en cuestión. Entonces, eso quiere decir que si yo en un post, digamos, de Facebook bastante reducido, que tengo bastante reducido el tamaño, no pongo toda la información, se puede considerar que estoy induciendo al error por omisión de la información. Ahí podemos ver algunos casos o resoluciones españoles en el que se hace este análisis y se concluye de que, si bien por el espacio reducido, es suficiente con darle al potencial comprador la posibilidad de acceder a mayor información, ya sea a través de un link en una página web o a través de acceder a abrir alguna ventana en la que pueda acceder a mayor información. Entonces, estas son las 4 formas en las que se puede inducir a error, 3 de ellas previstas expresamente por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. También debe notarse que la publicidad no solo puede ser considerada como un acto de engaño, como publicidad engañosa, también puede caer en otro tipo de prácticas desleales, por ejemplo, publicidad por confusión o publicidad comparativa, también puede ser considerada una práctica desleal, y también la violación de normas referentes a la publicidad también puede ser considerada como una práctica desleal de violación de normas, ¿no? Que es distinto a la práctica desleal por actos de engaño. El segundo definición importante es el de público, ¿no es cierto? Es inducir error al público. Y aquí la pregunta es, ¿qué podemos entender por público? ¿No? Lo que usualmente se utiliza en varias autoridades de competencia y también ha sido acogido por la propia superintendencia es el pensar en el público como el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, ¿no? Esta definición tiene su origen en alguna directiva de la Unión Europea, pero es la definición que se ha utilizado normalmente para definir al público. ¿Y cómo probamos cómo probamos que efectivamente hay una inducción al error al público? Este rol usualmente lo hace el juzgador, que es el que al momento de analizar, en base a su propio criterio, decide si es que una práctica induce o no al error. Ahí la crítica que podemos encontrar es que tal vez el juzgador no es el consumidor medio, ¿no? Normalmente el juzgador suele ser una persona bastante instruida, un abogado que entiende de leyes, etc. Entonces, una crítica que se hace es que este juzgador difícilmente puede ser considerado como el consumidor medio. Y ahí hay el riesgo de que al asumir este rol el juzgador, pues se establezca un estándar bastante alto para considerar una práctica como desleal. Quizás por este problema, como prueba o para demostrar la inducción error al público, se ha utilizado encuestas o entrevistas a consumidores. Por ejemplo, recuerdo un caso en el que la superintendencia fue afuera de un supermercado a hacer encuestas y tabular esas respuestas para poder concluir si ha habido una afectación o si se ha inducido error al público. Y recientemente, en los últimos años, también se ha utilizado informes semióticos del Consejo de Comunicación, ex-Cordicom, tanto para el análisis de piezas publicitarias como para el análisis de etiquetado de alimentos, que eso lo vamos a tratar, se va a tratar en el siguiente patio. Finalmente, el tercer elemento importante es el de inducir error al público sobre las características de los productos, servicios o del operador económico. Aquí el propio numeral 2 establece varias características sobre las que puede ocurrir el acto del engaño, por ejemplo, la naturaleza del producto, la aptitud para el uso, los beneficios, el precio, etc. Aquí nuevamente recordar que ese error debería ser un error
sustancial o importante que afecte la decisión del consumidor al momento de realizar la compra. Con respecto al etiquetado de productos, aquí también es interesante notar que el etiquetado de productos puede ser considerado como publicidad, pero no todo etiquetado de productos es una publicidad, ¿no? Por ejemplo, un empaque de un alimento que utilice imágenes de superhéroes, sin duda será considerado como una publicidad, pero tal vez la parte de atrás en la que se establece la información nutricional o ingredientes, etcétera, podría no ser considerada como publicidad. De todas maneras, toda la información que esté en el etiquetado tiene que ser veraz y exacta, so pena de ser considerada como un acto de engaño, ¿no? Por ser información falsa o inexacta que induzca al error. En este campo ha sido bastante activa la superintendencia a lo largo de los años. Hemos visto investigaciones sobre productos light, sobre aceites light, sobre transgénicos, que fue una de las primeras que se realizó, sobre bebidas lácteas, y lo que denota el interés que tiene la superintendencia en asegurarse que los productos que se ofertan al consumidor tengan una información correcta. También debemos notar que con respecto al etiquetado de productos hay otros actos de competencia desleal relacionados, no solo los actos de engaño, también podemos encontrar por violación de normas, normas sobre publicidad, es verdad, pero también normas sobre etiquetado. Y también puede un acto relacionado el aprovechamiento de la debilidad o desconocimiento del consumidor, ¿no? De hecho, muchas de las investigaciones que realiza la superintendencia sobre etiquetados empiezan con estas tres conductas como potenciales conductas a ser analizadas. También tiene que tomarse en cuenta que con respecto al etiquetado de productos hay normativa relacionada, ¿no? La Ley de Defensa del Consumidor, reglamentos de carácter sectorial o, por ejemplo, emitidos por el ARSA o por el Ministerio de Salud. También normas y reglamentos técnicos. Aquí hay bastantes normas y reglamentos que especifican el contenido de la etiqueta de un producto, por ejemplo, productos de alimentos, de bebidas lácteas, de productos lácteos en general. Y uno de los objetivos de las normas y reglamentos técnicos es sin duda el proteger o evitar que haya un engaño al consumidor. Finalmente, hablemos del segundo requisito. Hasta este momento hemos desarrollado el primer requisito, que es la existencia de una práctica desleal. Y el segundo requisito, como lo mencioné al inicio, es que esta práctica desleal genere una afectación al mercado. Y el artículo 26 habla que están prohibidos y serán sancionados las prácticas desleales cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general o derechos de consumidores o usuarios. Entonces, podemos evidenciar 4 elementos que podrían ser objeto de afectación de acuerdo a la ley: la competencia, la eficiencia económica, el bienestar general y el derecho de consumidores o usuarios. Esto ha sido interpretado, por ejemplo, por la guía de conductas legales de la superintendencia como una afectación al orden público económico, que a mi criterio debe ser entendido como una afectación a la competencia económica, ¿no? Pues en ese sentido, habrá una prohibición a la ley, estarán prohibidas y deberán ser sancionadas las prácticas desleales que afecten al orden público económico, que afecten a la competencia económica. Esto con respecto a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Sobre este último tema, es importante que en los años de vigencia de la ley, ya casi 10 años, ha habido distintas posturas de la superintendencia, ¿no? Que pueden ser resumidas en 3. Primero, que hay una práctica desleal, pero no hay una afectación, que hay una práctica desleal y sí hay una afectación, o simplemente que hay una práctica desleal y que no es necesario determinar si hay o no afectación para que sea considerada como una conducta prohibida por la ley. Aquí fue de mucha utilidad la guía de prácticas desleales emitida por la superintendencia, que llegó a precisar que en efecto se requiere la existencia de una práctica desleal y una afectación para que sea considerado como una práctica desleal. Con esto concluyo mi presentación. Creo que dentro del tiempo, y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que pueda haber de parte del público. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Daniel. Para recordarles la dinámica correspondiente que siempre desarrollamos en los eventos de la superintendencia, se receptan las preguntas por el chat de Zoom y las mismas serán realizadas al final de la tercera exposición. Pueden hacerla para todos los expositores y en ese momento las iremos
transmitiendo. Continuamos con Jorge Sánchez Casar, quien es director técnico de evaluación de contenidos del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Jorge tiene una especialización en investigación de la Universidad Central del Ecuador. Por favor, Jorge, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Si me confirman, gracias. Confirmado, Jorge. Chévere, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Me agradezco mucho la invitación. Espero aportar en la discusión. Voy a compartir mi pantalla ahora con una presentación, como para irla siguiendo. Bueno, yo, como ya les había dicho Ricardo, ejerzo en este momento como director técnico de evaluación de contenidos acá en el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Y nosotros, a partir de julio del año anterior, hemos, en virtud del convenio que hemos firmado con la Superintendencia, un convenio marco de cooperación interinstitucional, estamos trabajando en el análisis semiótico de piezas publicitarias para la emisión de informes semióticos que permitan la caracterización de ciertos productos, la caracterización de los lenguajes de los productos, de las marcas, de las marcas de los productos que generan los operadores económicos. Me marca un poco de las competencias que nos da la ley de comunicación, las atribuciones que tenemos como institución de brindar asistencia técnica a las entidades que nos lo soliciten en las áreas de nuestra competencia. Una de ellas es, por supuesto, el análisis del discurso y el análisis que tiene que ver con la construcción discursiva asociada, en este caso, a la publicidad. En virtud de esto y por la necesidad que nos crea este trabajo conjunto con la superintendencia, nosotros emitimos el año anterior una estrategia metodológica. Sí, una metodología, como ustedes saben bien, son una serie de pasos que determinan un procedimiento de análisis, en este caso, con relación a la publicidad y a los productos publicitarios. Este planteamiento metodológico es la herramienta guía que tenemos nosotros para enfrentar procesos de análisis, en este caso de piezas publicitarias. Este documento, esta estrategia metodológica determina estos componentes teóricos, sobre todo, que generan una serie de pasos para la elaboración de informes por parte del Consejo, de manera que lo que nosotros buscamos finalmente es brindar elementos técnicos estandarizados que puedan ser insumos útiles para las investigaciones que tenga que hacer la superintendencia en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, de manera que se puedan determinar los niveles de análisis, los niveles de ordenación de los discursos y permitan determinar o no una práctica desleal en este caso. Cabe la aclaración que el Consejo de Comunicación en este caso no es la entidad que puede determinar esa competencia o no desleal, pero sí, como digo, generar los elementos técnicos estandarizados que permitan sacar unas conclusiones en ese sentido. Quería empezar por este lado y también quería hablar un poquito de publicidad, de qué es lo que implica el proceso de publicidad. La publicidad es un proceso de comunicación, básicamente, y en ese sentido la publicidad trabaja con productos. Pero hay que entender que los productos, que la producción, en este caso, no se genera solamente con entre lo que tiene que ver con objetos, materiales, sino que básicamente la publicidad trabaja con sistemas de representación. Es decir, con formas en las que vemos las cosas, con las formas en las que concebimos las cosas de acuerdo a ciertos parámetros también culturales. Y estas formas de representación con las que trabaja la publicidad, que también se concretan en elementos, en objetos materiales, sean estos carteles, sean estos empaques o lo que se necesite, son reproducidos de la misma manera, ¿no?
La publicidad es un lenguaje que genera acciones, un lenguaje apelativo que genera conductas, que genera alteraciones en la conducta. Es decir, genera primero una necesidad y esa necesidad genera una acción. Si yo no compro un producto a menos que sienta que me es necesario de alguna forma. En ese sentido, la comunicación publicitaria, la comunicación que tiene que ver con el ámbito publicitario, como digo, es apelativa. Te nombra directamente y te pide directamente que ejerzas una acción, genera un comportamiento. Y esta forma de comportamiento, en este caso, necesita ser lo más amplia posible y lo más libre posible para que tú puedas tomar, como nos hablaba un poco Daniel, una decisión como consumidor que sea exacta y de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la idea que tú estás teniendo, lo que necesitas en ese momento consumir. La semiótica en este caso es la estrategia que nosotros estamos utilizando para hacer estos análisis. Básicamente se refiere a la forma en la que los signos se trafican en la vida social. Es decir, las cosas de por sí, ningún discurso de por sí existe sin una relación con otro discurso. Ningún discurso de por sí existe sin un ente social en donde se intercambian estos discursos y estos sentidos. Es decir, las cosas se entienden en la convivencia. Las cosas no se entienden de manera aislada ni solitaria. Todo está interrelacionada y responde, como decía, a representaciones sociales, representaciones básicamente culturales, ¿no? Son las formas en las que nosotros como nos movemos en sociedad. En ese sentido, la semiótica nos puede explicar cómo se da este intercambio de signos, cómo entender un discurso de acuerdo a sus contextos, en el momento en que está siendo emitido, en el tono en el que está siendo emitido, la forma en la que está siendo emitido, el ordenamiento espacial en el que se está dando, etcétera. Son algunos puntos que ya vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Entonces, si la comunicación publicitaria persuade a los receptores, a los perceptores, en este caso, de asumir una determinada actitud, como dice un poco la cita, la estructura semiológica que tiene que ver con la publicidad se compone de varios espacios, ¿no? Hablamos de texto. Muchas veces se piensa que solamente el texto es el que genera sentido. El texto es esto que estamos haciendo, estamos conversando, estamos emitiendo texto, palabras. Pero el texto es solo una parte del hecho comunicativo. Y no es el único que genera sentidos. En ese sentido, para la redundancia, lo que necesitamos es analizar el texto, la imagen, el sonido, es todo lo que es percibible por los sentidos y que también está determinado y atravesado por contextos culturales. Mis gustos no son independientes, digamos. Mis gustos están determinados por mi contexto. Lo que yo como y me parece delicioso, en otras culturas es horrible, y es así de claro la determinación cultural, ¿no? Y no es fácil que esas conductas cambien de ninguna manera. Entonces, bueno, la semiótica, siendo una disciplina que estudia los procesos de significación, el estudio y el conocimiento de la semiosis es la producción social de sentido, de que un poco ya estábamos hablando, lo que tiene sentido para mí de acuerdo a mis representaciones culturales. Y finalmente, lo que hace la semiología al hablar de los signos es transformarlos en texto para que puedan ser leídos también. Es decir, para que podamos entenderlos, para que podamos comprenderlos y podamos relacionarnos con ellos e intercambiarlos, que es lo más importante. Entonces, bueno, para no profundizar demasiado en este tema, quisiera exponerles cuáles son un poco la estrategia con la que nosotros trabajamos. Nuestra unidad de análisis es el mensaje publicitario. Esto es importante porque al determinar una unidad de análisis dejamos por fuera cualquier relación con intenciones, buenas o malas intenciones que se puede tener al generar un mensaje. No tiene que ver con las decisiones morales o con la buena o mala intención que se pueda tener. Sí, un poco refiriéndome también a lo que hablaba Daniel hace unos momentos. Cuando uno genera una información que es falsa o inexacta o puede inducir a error de acuerdo a la forma en la que lo está haciendo,
estas son determinaciones que pueden llegar a ser subjetivas. Entonces, como unidad de análisis, nosotros tratamos de eliminar esa subjetividad. Entonces, siendo el mensaje, hablamos nosotros de publicidad, de etiquetas, hemos analizado envases, recipientes, signos distintivos, la presentación visual, por supuesto, el eslogan, la forma en la que está presentado el eslogan de la marca, y otros medios de identificación en que el operador económico pone la intención de dar a conocer su producto de manera consciente, ¿no? Y bueno, otros elementos también que nos han pedido desde la Intendencia Nacional de Investigación. Porque hemos analizado videos, hemos analizado los paquetes en sí mismos, y vemos que está determinado una forma de discurso. A recalcar siempre lo interesante y lo importante que es pensar esto en términos de mensaje y en términos de discurso, de discursividad, por lo tanto de significación. El objetivo del análisis es identificar siempre el sentido prevalente del mensaje. Es decir, todo mensaje tiene muchos mensajes a su alrededor. Pero siempre hay lo que se llama un mensaje isotópico. Quiere decir que mediante reiteraciones, mediante insistencias, mediante el destacar de ciertas características y ocultar, tal vez ocultar es una palabra demasiado fuerte, y soslayar un poco otras características, estás creando un sentido prevalente respecto a lo que quieres comunicar. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Que mi producto es más puro, que mi producto es bueno para la salud, que mi producto es eficaz en sus objetivos, etc. Entonces, el objetivo del análisis es finalmente observar las condiciones generales de producción y comprensión del sentido global de una marca o de un producto publicitario o de un producto de difusión, ¿no? El análisis se ubica generalmente en las cualidades. ¿Cuáles son estas? Forma, color, volumen, tipografía, pero también espacios, el espacio que ocupa con relación a otro, ¿sí? Es decir, las cosas en el espacio son una puesta en escena y tienen que ver con las relaciones que establecen unas con otras. Es decir, si yo me paro muy junto a una persona que no es de mi confianza, yo puedo leer ahí una cuestión un poco atrevida. Si es alguien de mi confianza, lo leo de otra manera, ¿no? Entonces estoy tratando de poner en claro que la distribución en el espacio de las cosas, de las letras, de las marcas, del color, de la prevalencia de una etiqueta más grande o más pequeña, son estrategias discursivas para generar un mensaje. Entonces, el constructo publicitario tiene todas estas cualidades, sobre las que nosotros trabajamos, y que finalmente son las que orientan el sentido prevalente del mensaje y transmite su composición sígnica, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. La estrategia, nosotros generalmente empezamos haciendo un análisis de la estructura significante, es decir, analizamos la sintaxis, cómo está generada la textualidad, la morfología visual, cómo están distribuidas las letras, los colores, etc. ¿No? Las estructuras semánticas, cómo están también relacionadas, las semánticas tienen que ver con el sentido, con la significación. Así, cuando yo les hablo a ustedes me entienden porque todos hablamos español y el código está claro y tiene sentido para ustedes lo que digo. Eso es básicamente la estructura semántica. Los análisis simbólicos y de sentido, los códigos axiológicos y finalmente elaboramos unas conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, un poco en la diapositiva lo que dice estrategia de análisis es la forma también en la que está distribuido el informe semiótico que nosotros solemos entregar. Vale recalcar que evidentemente tenemos hemos firmado compromisos de confidencialidad de manera que la información que recibimos es absolutamente para un análisis semiótico y no se lo utiliza de ninguna manera y es cuidada de manera muy celosa, ¿no? Entonces, una vez hecha la descripción e identificación de esta estructura significante, definimos nuestro objeto de estudio, los soportes de analizar, como les decía, hemos analizado desde videos, etiquetas, paquetes,
letreros, etcétera, ¿no? La coherencia de esos sentidos. Enseguida solemos pasar también a trabajar sobre las implicaciones, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que implica lo que dice. En relación, como digo, a las relaciones de significación que se dan en el constructo publicitario, que hay que analizarlo como un todo, ¿no? Si no, yo no puedo analizar, por ejemplo, el letrero principal, la marca principal de un producto, sin dejar de analizar todos los demás elementos, lo que está atrás, los disclaimers, si es que hay, las aclaraciones. Por ponerles un ejemplo, un producto que te dice que es efectivo para limpiar todo tipo de ropa, por decirlo, pero tiene por detrás, en una letra muy pequeñita, en una parte muy escondida del producto, un disclaimer que te dice todo tipo de ropa, excepto, y te nombra algunos tipos de ropa con los que no trabaja. Entonces, eso puede finalmente inducir a un consumo que no necesariamente, o a la compra de un producto que no necesariamente es lo que se le ha dicho al consumidor, ¿no? Pero como digo, todas esas implicaciones para nosotros son importantes en la medida en que generas la prevalencia de un discurso. Eso es lo que estamos nosotros, eso es lo que implica de manera connotativa y denotativa, eso es lo que implica un discurso publicitario en este caso. Y finalizamos con las determinaciones finales, un código axiológico que quiere decir cuáles son las características y valores que predominan en el mensaje, que es importante también porque la publicidad, a pesar de que, como decía, es un lenguaje de acción, también regresa sobre la noción de que se trabaja sobre representaciones sociales. Entonces es muy importante que son cuáles son los mensajes que finalmente deja en relación al mundo axiológico, al mundo de los al mundo de los valores, al mundo cultural también. Uno de los elementos con los que trabaja el Consejo es el análisis publicitario en relación a respeto a ciertos derechos, ¿no? A derechos ciudadanos, a derechos de representación. El proceso de análisis, entonces, habla del sentido prevalente de los mensajes que transmiten los signos presentes en el constructo de las etiquetas, envases, recipientes. Trabajamos con la base de la semiótica. No establece procesos de estudio con los receptores de los mensajes ni los contextos en los cuales se genera la construcción o recepción. Por lo que no podríamos hablar de un estudio de las sinapsis per se. Quiero decir con esto que nos limitamos, digamos, al producto. No hablamos de la recepción. La recepción del producto es otro análisis. ¿Ya? En ese sentido hablamos de una estrategia metodológica, porque si queremos hablar de una simbiosis en el sentido más estricto, necesitaríamos entrar a la teoría de la recepción del mensaje. Pero con la estrategia metodológica que hemos nosotros desplegado, creemos que se puede aportar, y de hecho creemos que se aporta en la determinación, como decía, de los sentidos prevalentes de todo mensaje, de manera que se puedan determinar ya en el análisis especializado en los contextos de la ley que hace la superintendencia de control de poder de mercado, las prácticas desleales o no, la inducción a error en el consumo, si se induce o no a engaños, si se influye en la libertad de decisión de compra, un poco refiriéndome a lo que decía mi antecesor, lo que nos contaba Daniel. Entonces, los elementos técnicos que nosotros determinamos permiten determinar, a su vez y en otros contextos, estos sentidos de una publicidad posiblemente confusa o que compare un producto con otro, y también nos ha tocado algunos casos y se ha podido determinar esto desde el análisis semiótico, que además nos permite un movimiento desde lo formal, que es como muy importante, ¿no? Es decir, de las estructuras formales del lenguaje, de las estructuras formales de la imagen,
las estructuras formales del discurso. Creo que, si no estoy mal, con esto terminaría y quedo atento a sus preguntas, dudas o lo que se necesite. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Jorge. Para culminar las exposiciones del día de hoy, doy paso a Rosa Giles Magallanes, quien es especialista de la Comisión de Fiscalización de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú. Cuenta con una especialización en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Rosa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes con todos. Listo. ¿Me confirman, por favor, que se puede visualizar? Confirmado, Rosa. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, agradecer a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por esta invitación. En realidad, he querido poder plasmar todo lo que la Comisión de Competencias Leal del INDECOPI realiza, así que espero sea totalmente de su agrado la presente presentación. Bueno, en realidad lo que quisiera compartir con ustedes es principalmente la actividad que realiza el INDECOPI a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Leal en la promoción de la leal competencia en el mercado, considerando particularmente aquellas prácticas realizadas a través de la actividad publicitaria. Para empezar, simplemente quiero precisar que algunos comentarios, algunas recomendaciones que pueda realizar en la presente presentación son netamente opiniones personales y no realmente reflejan alguna opinión de algún comisionado o de la institución en sí. Ahora bien, solo para poder comentarles a algunas personas, algunos asistentes, que es el INDECOPI. Bueno, el INDECOPI es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el cual es una agencia pública, una institución pública que busca finalmente generar y fomentar una economía peruana, una cultura de la leal, honesta y libre competencia, así como también busca proteger y realmente promueve la protección de los derechos de los consumidores, ¿no? Cabe precisar que el INDECOPI tiene diversas comisiones, entre estas la Comisión de Derechos de Autor, por ejemplo, la de Signos Distintivos, la de Protección al Consumidor, la de Libre Competencia, entre otras, y particularmente la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, de la cual voy a detallar a continuación algunas de nuestras competencias. Bueno, la Comisión en realidad es el único órgano competente a nivel nacional que vela por el cumplimiento de las normas que reprimen la leal competencia en el mercado, que reprimen la competencia desleal en el mercado, y particularmente también vela por el cumplimiento de aquellas normas que rigen la actividad publicitaria y que a su vez constituyen actos de competencia desleal. Cabe precisar que nuestra legislación no necesariamente tiene que ser un acto, por ejemplo, de engaño, aquel que se realiza a través de la actividad publicitaria. Pero en la presente exposición voy a detallar solamente aquellos que se realizan a través de la actividad publicitaria para poder abordar sobre todo ciertas prácticas que se vienen realizando en el mercado digital, debido al despliegue de la publicidad digital de la que estamos viendo. Bueno, nosotros aplicamos, como ya bien lo han mencionado los expositores precedentes, nosotros aplicamos la Ley de Represión de la Competencia Desleal como comisión. Tenemos diversos actos de competencia desleal, entre estos los actos de engaño y los actos en contra del principio de autenticidad, sobre los cuales en realidad yo quisiera ahondar más, porque son las prácticas que, como les comentaba, son las que se podrían presentar con mayor frecuencia en el uso de ciertos mecanismos de difusión publicitaria, que son, por ejemplo, las redes sociales, a través de los denominados influencers. Bueno, para poder detallar un poco más, quisiera precisar cuáles son los alcances de la publicidad comercial en nuestra legislación, la legislación peruana. Cabe precisar que para nosotros la publicidad es cualquier forma de comunicación que busque promover directa o indirectamente la imagen, marcas, productos o servicios de determinado agente económico, y con la finalidad que a través de esta comunicación
se pueda fomentar pueda fomentar la adquisición de estos bienes y servicios para satisfacer los intereses del anunciante. Acá es sumamente importante precisar que la comisión no fiscaliza ningún tipo de publicidad que no sea la comercial, es decir, publicidad institucional, que por ejemplo podríamos emitir link de copy para comunicar ciertas actividades que nosotros hacemos, o publicidad de carácter electoral. Este tipo de publicidad no forma parte de nuestro análisis. Ahora bien, para precisar algunas características principales, vamos a verlo ya aterrizando en algunos ejemplos que he traído de algunos procedimientos que ya están totalmente concluidos en nuestra comisión. Bueno, la publicidad tiene 3 características en concreto. Es informativa, es decir, siempre hay un mensaje publicitario. Este es sumamente importante porque es a partir de este elemento esencial donde la comisión y posteriormente la sala como segunda instancia va a poder determinar el mensaje publicitario. Es persuasiva porque, como bien les mencioné previamente, busca fomentar la adquisición de bienes y servicios y finalmente que estos sean adquiridos, comprados por la persona que recibe la publicidad. Y también es un mecanismo de competencia porque es el más utilizado para los anunciantes, proveedores de bienes y servicios, para poder posicionar sus bienes o servicios en el mercado, ¿no?, frente a los competidores. Aquí es sumamente importante, voy a hacer algunas delimitaciones un poco técnicas, pero también voy a tratar de hacerlo de manera general al mismo tiempo para que pueda ser entendido por absolutamente cualquier persona que no necesariamente es abogada o abogado como yo. ¿Cómo realiza la evaluación, o de qué manera evalúa la Comisión de Competencias Leales de la Publicidad? Bueno, acá hay 2 elementos sumamente relevantes, y es que el análisis que realiza la comisión es de manera integral y superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que va a evaluar absolutamente todos los elementos que están en el anuncio publicitario, que lo conforman, ya sean palabras, ya sean números, ya sean elementos gráficos, colores, si es publicidad audiovisual, sobre todo si es publicidad audiovisual, el sonido, en qué momento, qué palabras se pueden decir quizás en la voz en off mientras la imagen está proyectándose, ¿no? Y cabe precisar que también es importante considerar que quien recibe la publicidad, el destinatario, no va a hacer un análisis exhaustivo de cada elemento, porque esa no es la finalidad de la publicidad. La finalidad de la publicidad es que capte la atención de manera rápida, directa, ¿no? Entonces, esos son los elementos que utiliza la comisión para poder evaluar la publicidad. Como les comenté, quería entrar a detallar algunos actos de competencia desleal, que son los actos de engaño y los actos en contra del principio de autenticidad. Sé que ya han recibido bastante información sobre ello, pero quisiera precisarlo sobre todo a estos actos cuando se materializan a través de la publicidad digital, ¿no?, debido a las características propias de la difusión de publicidad en redes sociales, ¿no? Bueno, los actos de engaño, por decirlo de una manera muy, muy concreta, son aquellos que inducen error a los agentes del mercado, a los consumidores, sobre la naturaleza, características, puede ser algunos beneficios, por ejemplo, del producto o servicio que el anunciante está ofertando en el mercado. ¿Ok? Si bien existen diferentes formas de materializar los actos de engaño, lo que voy a enfocar ahorita son los actos de engaño por falsedad. Es decir, aquellos que no reflejan la información que se traslada en la publicidad no resulta cierta, según los hechos contrastados en la realidad. Lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Y quisiera resaltar 2 elementos sumamente importantes en esta legislación que corresponden realmente al anunciante en concreto. El anunciante tiene mucha obligación, mucha responsabilidad al momento de difundir un anuncio, y es que deben contar con los elementos que sustenten su afirmación publicitaria. Por ejemplo, si algún anunciante afirma que el consumo de determinada bebida va a generar que la persona adelgace en el transcurso de una semana, por ejemplo, debe contar con los medios probatorios que sustenten esta afirmación, que es totalmente de carácter objetivo. Y además que estos medios probatorios sean de manera emitidos, o sea, hayan sido obtenidos de manera previa al inicio de la difusión de esta publicidad.
La finalidad de esto, la finalidad de estas dos obligaciones, lo que nosotros conocemos como el deber de sustanciación previa técnicamente, es que realmente el anunciante sea responsable con la afirmación o la información que traslada al mercado, tanto porque finalmente es un consumidor que lo va a adquirir o va a contratar el servicio, como también frente a la competencia. Finalmente pueden preferir su producto frente al otro y no basándose realmente en información cierta, información verdadera. Acá he puesto algunos ejemplos simplemente para que ustedes vean cómo es que la comisión evalúa la publicidad. Son procedimientos que ya han sido confirmados por la sala. El Indecopio a través de la Comisión de Competencias Legal, por ejemplo. En este caso tenemos un caso de, se afirmaba que este producto, es una golosina, tenía eucalipto, o estaba compuesto quizás con este insumo de carácter concreto, es natural, eucalipto. Sin embargo, en la revisión de los actuados, finalmente se determinó que este producto no contenía ese insumo. Luego tenemos otro caso, por ejemplo, donde se afirmaba que este producto, que es una bebida, contenía limón dentro de sus ingredientes, y sobre todo la comisión evaluó este elemento resaltante, que es la imagen en conjunto con las palabras, y era evidente que el producto debía contener este elemento, y no lo contenía, ¿no? También finalmente fue sancionada, y la sala en segunda instancia lo confirma. Y aquí tenemos quizás otro producto un poco diferente, que en realidad en la publicidad que se difundía de este producto, se afirmaba que este producto, el consumo de este producto, promovía o ayudaba al buen funcionamiento del páncreas y que ayudaba a mantener una salud metabólica. Sin embargo, ya cuando la comisión, en el marco del procedimiento, la Secretaría Técnica le requiere información al anunciante, no contaba con los medios probatorios para poder sustentar esta afirmación publicitaria. Por lo tanto, difundió una publicidad sin contar con los medios probatorios que sustentaban su afirmación publicitaria, cometiendo un acto ilegal. Y acá simplemente para hacer otros ejemplos, para presentarles otros ejemplos ya de otros mercados que también nosotros evaluamos de todo tipo de actividad económica que se desenvuelve en el mercado. Tenemos una empresa que afirmaba en el mercado contar con determinada cantidad de experiencia, que es un elemento de competencia, un elemento de competencia fundamental para la adquisición de determinados bienes y servicios, contar con determinada experiencia en el mercado. Y también afirmaba que contaba con ciertas certificaciones, por ejemplo, para su actividad económica. Sin embargo, no presentó los elementos probatorios que lo sustentaban. La comisión determinó que esto era un acto de engaño a través de la publicidad difundida en página web, y la sala lo confirma. Y acá, para finalizar con los ejemplos, los casos prácticos, tenemos un caso en el mercado de telecomunicaciones, donde también esta empresa de telecomunicaciones afirmaba que podía brindar cierto servicio de roaming sin ningún cargo adicional. Sin embargo, finalmente en el procedimiento se evidenció que sí había que realizar el pago de un elemento adicional, un cargo adicional, por lo que la afirmación resultaba engañosa. Y finalmente una publicidad que se difundió a través de página web, donde el anunciante afirmaba que había encontrado la cura para la cirrosis. A través de su tratamiento se podría lograr esta cura. Sin embargo, como todos sabemos, es una enfermedad a la fecha incurable, y el anunciante no contaba con los medios probatorios que determinaban la veracidad de la afirmación publicitaria. Se sancionó por la Comisión de Actos de Engaño. Y bueno, simplemente para poder delimitar que también entre los actos de engaño tenemos la presencia de la publicidad testimonial, que en nuestra legislación se establece y que se exige que cada testimonio que pueda ser difundido en un anuncio publicitario deban responder a experiencias auténticas y recientes del testigo. Esto es sumamente relevante, sobre todo en redes sociales, cuando a veces se presenta determinado producto y aparece aparentemente un testimonio, pero habría que verificar si realmente esto es auténtico, si pertenece al uso directo de quien está presentando calidad de testigo, y que este ha sido obtenido desde un determinado tiempo. Acá algunos ejemplos: que de igual forma se requirió información para que se sustente en el marco de un procedimiento, y finalmente no pudieron sustentar los anunciantes. Se sancionó también por la Comisión de Actos de Engaño por la difusión de publicidad que resultaba testimonial, que no resultaba cierta, no era auténtica ni reciente.
Ahora bien, como segundo acto realizado también a través de la publicidad, quisiera presentarles el acto en contra del principio de autenticidad, y esto netamente versa en presentar la publicidad, este tipo de acto versa en presentar la publicidad, en presentar cierta información que es publicidad, pero de manera encubierta, es decir, de manera tal que el receptor, el destinatario de la publicidad, no lo puede identificar como un anuncio publicitario. Por eso también hemos visto que ahora con mayor frecuencia, bueno, en el mercado peruano, lo hemos visto en redes sociales, se consigna la referencia que es un anuncio contratado, que es publicidad, cuando vemos el uso del hashtag publicidad. Ahora bien, aterrizando ya en los actos de competencia desleal que les he descrito, pero a través de la publicidad digital, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal desarrolló una guía de publicidad para influencers, que es un mecanismo realmente que hemos tratado de implementar para que tanto anunciantes como influencers, que son el mecanismo de difusión para ese tipo de publicidad, puedan adecuar sus conductas de maneras que sean respetuosas con las normas que rigen la leal competencia y que reprimen aquellas conductas que no observan estas disposiciones. Bueno, para presentar simplemente una definición que está recogida en la guía y se la voy a presentar posteriormente, un influencer es para nosotros cualquier tipo de persona o personaje, porque a veces puede ser, por ejemplo, una mascota o un dibujo animado, que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado. Es decir, que sus afirmaciones tienen cierta credibilidad ya asumida por el espectador respecto a determinada actividad, y cuyos comentarios son determinantes para la toma de decisiones de consumo de los espectadores. Ahora bien, nosotros hemos determinado, y vamos a ver en esta diapositiva, que la publicidad que difunde un influencer es aquella, como lo he resaltado de manera previa en las primeras diapositivas, aquella que busca promover directo o indirectamente la marca o producto del anunciante, de un proveedor, de un titular de algún producto en particular, o de un servicio. Y esto tiene como elemento principal que se ha generado a consecuencia de un pago o retribución. Esto es netamente la publicidad que se difundía como influencer, y donde el influencer en realidad es un medio para la difusión de publicidad. Por lo tanto, tiene que tener gran conocimiento sobre las disposiciones que corresponden a la difusión de publicidad en el mercado peruano. Unos ejemplos de algunas prácticas publicitarias a través de los denominados influencers: tenemos los unboxings, los canjes, los sorteos, los típicos sorteos donde a veces el anunciante señala: publica esta foto, replícala, etiquétame, y etiqueta a tantos amigos. Tenemos ese tipo de ejemplos. O también algunas veces los posteos de fotos o videos, a veces utilizando los productos o haciendo referencia al servicio que realmente constituye publicidad. Ahora bien, ¿qué puede calificar como pago en el marco de esa publicidad que es difundida por influencers? Puede ser dinero, puede ser regalos, puede ser hasta un viaje, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser de carácter monetario, dinero, sino puede ser también en especie. Para nosotros, y como lo hemos desarrollado, y sobre todo tenemos gran enfoque en este tipo de prácticas dado el despliegue de la publicidad digital, es que el anunciante contrata a un influencer para que publique en la red social sus anuncios. Pero, a su vez, también el influencer puede ser, en algunas ocasiones, el propio anunciante, por lo que debe responder como anunciante. Recuerda las obligaciones que les señalaba al inicio: debe contar con los medios probatorios que sustenten su afirmación, o cuando a veces solamente es un medio de comunicación, como lo podemos ver al momento de ver diversos personajes en redes sociales que difunden publicidad de aquellas marcas que los apoyan o que los patrocinan. En nuestra guía nosotros hemos delimitado, en virtud a nuestra legislación, ciertas directrices, ciertos mandamientos
que todo anunciante y que todo influencer deben contemplar al momento de difundir publicidad en redes sociales. Por ejemplo, tenemos 5 en concreto, que es el primero, no mentirás, que está relacionado a los actos de engaño, no denigrarás, es otro tipo de acto de competencia desleal, serás auténtico, lo que les refería con los actos de infracción del principio de autenticidad. Si es publicidad, tienes que señalarlo, tienes que advertirle al consumidor que lo que estás publicando es un anuncio publicitario. ¿Por qué es eso importante? Porque finalmente el espectador tiene que advertir que existe cierta predisposición para el consumo o la promoción de este producto o servicio, porque finalmente hay un pago como contraprestación o como respuesta a esas publicaciones que se realizan. Y bueno, finalmente tenemos los 2 últimos, que son respetar determinadas normas sectoriales. Sobre eso nosotros también, como hay en otras legislaciones, tenemos ciertas disposiciones en materia, por ejemplo, de productos industrializados, que son alimentos, o en materia de consumo de bebidas alcohólicas. Y finalmente, como les refería, no hará falsos testimonios, que son aquellos actos de engaño que les comenté eran realizados a través de publicidad testimonial, ¿no? Porque a veces el mismo influencer es el que da su testimonio, es el testigo. Entonces acá vemos cómo se materializa todos los actos que les he detallado de manera más teórica en la práctica. Bueno, tenemos un caso, lo he citado, no es un caso que nosotros hayamos resuelto, es el caso de este influencer, que, bueno, en realidad promovía determinado tipo de estilo de vida, de veganismo, de ciertas actividades y productos que fomentaban este tipo de actividad. Sin embargo, finalmente en algún momento fue captado ingiriendo ciertos alimentos que eran de origen animal, y claramente era totalmente contradictorio con la promoción de productos y servicios que ella realizaba a través de redes sociales. Tenemos un caso, esto sí es resuelto por nosotros, en donde, bueno, finalmente lo que sucedió es que un influencer, una persona, a través de redes sociales, se criticaba duramente, denigraba la imagen empresarial de otro agente económico en el mercado de servicios educativos online. Sin embargo, para nuestra legislación hay que cumplir con ciertos requisitos para poder hacer estas afirmaciones denigratorias, porque sí se puede hacer, pero hay que cumplir con ciertos requisitos, ciertos parámetros. Finalmente no lo pudo sustentar y la comisión determinó que esta afirmación resultaba denigratoria, ¿no? Serás auténtico, ese es el mandamiento que les precisaba, y es que en las publicaciones de redes sociales el anunciante debe asegurarse que su influencer, el influencer, cuando esté asumiendo la posición de anunciante, debe informar con claridad que se trata de un anuncio contratado o que es publicidad, haciendo referencia netamente a que esta es publicidad, y no simplemente consignando el arroba y haciéndose referencia al anunciante o a la marca. Y bueno, y tenemos los 2 últimos, que es respetar las normas sectoriales, y es que si es que se difunde publicidad en redes sociales sobre determinado producto o servicio, y estos productos tienen disposiciones en materia publicitaria en concreto, por ejemplo, publicidad de alimentos industrializados, donde hay que consignar determinadas advertencias publicitarias, eso debe estar debidamente destacado en el anuncio publicitario. Y es lo que nosotros fiscalizamos, sobre todo ahora. Y las referencias, claramente, en caso de bebidas alcohólicas, existe un refrán en nuestra legislación que hay que consignar una advertencia, y eso también debe estar contemplado en la difusión de publicidad en medios digitales. Y finalmente, la última, como les mencionaba, este ejemplo de publicidad testimonial, donde realmente, si es que va a hacer referencia el anunciante a través de su influencer, de los resultados obtenidos de determinado producto o el servicio que venía utilizando, debe contar con los elementos que acrediten que este influencer ha utilizado este producto dentro de determinado tiempo, ¿no? Y todo ello de manera previa al inicio de la difusión de esta publicidad testimonial. Todo ello está reflejado en la guía de publicidad para influencers que les mencionaba. Es un producto que está totalmente disponible en la web, que ustedes pueden acceder. En realidad yo quería compartirlo con ustedes porque es realmente las actividades que nosotros hemos tratado de encajarlas en el día a día, sobre todo la publicidad difundida por influencers, para que puedan tener
clarísimo todas las disposiciones en este ámbito de competencia, de la promoción de la competencia leal en el mercado. Así también quería comentarles, ya para ir cerrando, que nosotros tenemos los lineamientos de la comisión, que son prácticamente los criterios resolutivos que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Leal ha emitido por años. Cada año nosotros emitimos este producto tan interesante con la finalidad de generar predictibilidad en el mercado, y que de esta manera también los agentes económicos puedan evitar incurrir en prácticas que finalmente resulten desleales y les genere una sanción. Quería comentarles adicionalmente a ello que también, para que conozcan un poco más el Indecopi, nosotros tenemos una agenda digital, donde también van a poder ver, considerando el despliegue de la economía digital, todos nuestros enfoques y nuestros lineamientos en el marco de economía digital, respecto a las funciones que realiza el Indecopi a través de sus diversas comisiones y salas. Finalmente, comentarles también que nosotros, como lo mencionaban los expositores previos, también buscamos generar diálogos continuos en el marco de afrontar el despliegue de la publicidad comercial en conjunto con algunos actores del sector privado, de manera tal que se puedan promover buenas prácticas, tanto de manera regulatoria como de autorregulación, y afrontar los desafíos propios que genera el desarrollo tecnológico a través de las nuevas prácticas publicitarias. Es un producto que ustedes también van a poder encontrar en la web, donde el Indecopi participó, generando un diálogo entre el sector público y privado para impulsar las mejores prácticas publicitarias en la economía digital. Y para cerrar, comentarles también que el Indecopi todos los años celebra el Día de la Promoción de la Leal Competencia, en donde también generamos un espacio de diálogo entre todos los agentes del mercado, tanto también abogados, publicistas, economistas, con la finalidad de intercambiar experiencias en el marco de la promoción de la leal competencia. En realidad es ello lo que quería transmitirles el día de hoy. Espero haber sido lo suficientemente clara y quedo atenta a todas las interrogantes o consultas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Rosa, y qué interesante algunas de las guías que nos has mostrado, los lineamientos. Igual estaremos en contacto para recibir su apoyo en algunos temas adicionales. Bueno, continuando con el evento, es el momento de las preguntas y tenemos algunas que han llegado ya por el chat. Igual les invito a que sigan enviando sus preguntas. Vamos a empezar por el orden en las que han llegado. Daniel, no sé si estás por ahí. Hay una primera pregunta que dice, ¿cuál es su opinión respecto de otras prácticas desleales contempladas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado? ¿Podría poner un ejemplo de este tipo de conductas? Claro, con gusto. A ver, el artículo 25 contiene lo que conocemos como la cláusula general prohibitiva, ¿no? Entonces es una cláusula mucho más amplia en la que podría entrar cualquier conducta que no esté especificada en el artículo 27. Por ejemplo, y de hecho el artículo 27 así lo dice, ¿no? El artículo 27 dice, entre otras, se consideran desleales tanto, ¿no? Entonces tienen 10 numerales que se especifican estas conductas o prácticas desleales, entre las que se encuentran actos de engaño, confusión, etc. Pero el artículo 25 contiene la cláusula general y establece que es desleal todo acto contrario a los usos o costumbres honestos, ¿no? Entonces, ahí es una... Yo siempre he visto esta disposición como bastante general, que no nos ayuda mucho, pero justamente está enfocada en eso. En este momento no recuerdo algún caso en el que la superintendencia haya considerado que existe una práctica desleal por este tipo de conductas, por esta cláusula general, pero o sea, para concluir es esta conducta, es la cláusula general y amplia en la que entrarían cualquier conducta que no esté en el artículo 27. En este momento se me escapa algún ejemplo y me quedo como tarea pensarlo más a fondo. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con la siguiente pregunta. Es para Roberto.
Roberto, no sé si estás por ahí tal vez. Sí, claro, claro que estoy. Gracias. Dice, al momento de realizar un análisis semiótico, el consejo puede concluir si el mensaje en su conjunto podría inducir a error a un público receptor. Al momento de hacer un análisis semiótico, como decía, nosotros podemos determinar las características del discurso, si es que induce o no a error en el consumo, lo que le implicaría una práctica de alguna forma no, una práctica desleal, si se quiere, es un segundo paso, un siguiente paso, que tiene que ver mucho más con las competencias de la superintendencia. Nosotros lo que hacemos es, como digo, informar técnicamente y estandarizadamente las prevalencias de ese discurso, y las prevalencias, como decía, en relación al mensaje que se está determinando. No entramos a determinar en la recepción o cómo se podría generar esa confusión en relación a la recepción del producto, pero sí podemos determinar dentro del componente semiótico cuál es la estructuración del discurso, a dónde se está dirigiendo el discurso y cuál es el sentido que te está dando. Luego, si ese sentido ya constituye dentro del contexto de la práctica publicitaria, induce a error como consumidor, ya es una cuestión que le compete mucho más a la superintendencia por ámbitos de competencia de la ley sobre todo. Pero como digo, nosotros lo que hacemos es determinar los sentidos prevalentes de ese discurso de manera que se pueda aportar como un instrumento técnico para determinar esa práctica o para tomar esa decisión. Muchas gracias, Roberto. Tenemos una siguiente pregunta para Rosa, que dice, ante una identificación de una publicidad engañosa ¿cómo evidencian los defectos de la conducta? Por otro lado, ¿cómo analizan los mensajes contradictorios, por ejemplo, cuando utilizan disclaimers que contradicen la idea principal? Sí, empiezo por la segunda pregunta y de ahí, por favor, te pediría, Ricardo, que me repitas la primera. No la logré comprender en su totalidad. Sí, bueno, nosotros al evaluar la publicidad consideramos siempre todos los elementos. Entonces, si es que existe cierta afirmación de manera, por ejemplo, en las letras pequeñas, en la parte inferior del anuncio, o en la parte final, de manera que el anuncio publicitario audiovisual se presenta tan rápido y uno no lo puede percibir, si esta afirmación, inclusive estando dentro del anuncio publicitario en su conjunto, resulta contradictoria con los demás elementos, se está cometiendo un acto de engaño. Es decir, esta información no permite sustentar que porque estaba en el anuncio, resulta ser la afirmación publicitaria veraz o completa. Nosotros técnicamente lo conoceríamos como una inducción a error en concreto, ¿no? Por información contradictoria en el anuncio. ¿Me podrías repetir la primera consulta, por favor? Por supuesto, Rosa, dice, ante una identificación de una publicidad engañosa, ¿cómo evidencian los defectos de la conducta? ¿Cómo evidenciamos los defectos de la conducta? Y en este punto no lo logro comprender a cabalidad si los defectos están referidos a que la práctica es desleal en concreto o es que existen ciertos elementos del anuncio que serían erróneos. Bueno, voy a tratar de comprender un poco más esta pregunta conforme a los términos de la exposición. Nosotros al momento de evaluar el anuncio publicitario, si consideramos que existe una posibilidad de inducción-error, basta que sea potencial para nosotros determinar que existe un acto de engaño. Es decir, no se necesita acreditar la materialización, es decir, evidenciar un efecto negativo en el mercado, solamente basta con que la comisión determine que el mensaje publicitario fue engañoso y que al menos un consumidor pudo verse afectado. Entonces por ahí podría estar dirigida la pregunta, Ricardo. Gracias, Rosa. Sí, debería ser enfocada al tema de desleales, justamente. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta, igual es para ti, Rosa, y nos dice,
En publicidad engañosa realizada a través de influencers, ¿cómo se sanciona a estos? Creo que sí, es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad nosotros primero tendríamos que delimitar cuál ha sido la participación del influencer. Aquí ya entramos en un campo mucho más de análisis, mucho más técnico, y verificar si es que el influencer ha participado en la difusión del anuncio como un medio de difusión. Es decir, simplemente ha sido un mecanismo, un portal de difusión. El influencer es, por ejemplo, un panel publicitario, o es el panel donde se publica un anuncio en la pared, por ejemplo, o es que realmente el influencer es el anunciante. Si está realmente reflejando productos y servicios que él presenta o ella presenta en el mercado. Eso es sumamente importante delimitarlo. Siendo un poco más exhaustivos inclusive, nuestra legislación nos permite en algunas ocasiones en determinados actos sancionar a la agencia de publicidad o al medio de comunicación adicionalmente del anunciante. Entonces son casos muy interesantes porque habría que verificar primero qué rol o qué roles ha cumplido o qué roles ha asumido el influencer en la difusión de este anuncio publicitario. Muchas gracias, Rosa. Tenemos otra pregunta para ti. Dice, ¿cómo realizan el análisis de la afectación al mercado en términos económicos en cuanto a las prácticas de engaño? Gracias. Justamente, Ricardo, eso fue uno de los puntos muy interesantes que yo reflejé, diferencias entre legislaciones, y es que nosotros no tenemos la obligación, no lo hacemos, de evidenciar al momento de analizar si existe o no un acto de engaño, el impacto, el espacio geográfico donde se ha podido difundir este anuncio. No es necesario evidenciar el daño en sí o esta afectación, pero eso es de manera previa al análisis, pero si se ha evidenciado un acto de engaño, por ejemplo, a través de la difusión de publicidad en empaque, o a través de la difusión de publicidad en medios digitales, al momento de graduar la sanción, sí son elementos para considerar, para evidenciar la gravedad de la conducta. Esto es, por ejemplo, en la difusión de publicidad en empaque, tomamos en cuenta el número de unidades vendidas con esa publicidad infractora, el periodo de difusión de esta publicidad, cuánto ha sido el ingreso obtenido mensualmente por este producto con la publicidad infractora. Y en virtud de todos esos elementos, la comisión, considerando también casos previos, gradúa la conducta, evidencia la gravedad de la sanción e impone una multa, ¿no? En algunos casos, solamente para agregar, nosotros solicitamos apoyo económico de los analistas en economía de la Gerencia de Estudios Económicos, de la Oficina de Estudios Económicos, para poder determinar con términos mucho más concretos y específicos la afectación económica de determinada actividad, determinado anuncio que resulta infractor. Muchas gracias, Rosa. Tenemos una siguiente pregunta para Daniel Castelón. Y dice, ¿puede mencionar un ejemplo acerca de verdades que inducen al error dentro de los actos de engaño? ¿Y cuáles son ejemplos de prácticas desleales que no afectan el régimen de competencia, pero son considerados cuasi delitos? Listo. Gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, en la presentación señalaba que una forma de inducir al error es a través de verdades, ¿no? Y, por ejemplo, así lo establece, habla la ley española. Estas son consideradas normalmente como medias verdades. Entonces, diciendo yo una verdad, puedo inducir al error. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en algún producto para el cabello que diga, por ejemplo, una vez vi uno que decía que servía para tratar las canas, ¿ya? Y fue relevante porque yo tengo bastantes canas, entonces lo revisé. Pero en realidad, medio escondido por ahí, lo que decía era, si bien al inicio mencionaba que era para el tratamiento de canas, en realidad era solo para aquellas canas que ocurren por daño por el sol, ¿no? Entonces,
No era realmente para tratar todo tipo de camas, pero así lo ponían en el envase principal. Entonces, uno puede decir sí, es una verdad, porque sí sirve para tratar camas, pero es una verdad a medias porque no se especifica todas las circunstancias en las que va a servir este producto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esto de una verdad a medias se asemeja también con la información inexacta, ¿no? Porque también no estoy mintiendo, pero no estoy entregando la información necesaria para que el consumidor tome una decisión informada al respecto. Esa era la primera pregunta. Ricardo, ¿me puedes repetir la segunda? Por supuesto, Daniel, solo dame un segundo. Ya. Dice la segunda. ¿Cuáles son ejemplos de prácticas desleales que no afectan el régimen de competencia, pero son considerados cuasi delitos? De acuerdo. Ok, entonces ahí estamos hablando de las mismas prácticas desleales que hace mención el artículo 25 y el artículo 27, que son consideradas aquellas prácticas que van en contra de los usos o costumbres honestos. Sin embargo, estas conductas que no afectan a la competencia o no afectan ese orden económico del que hace referencia, por ejemplo, las guías de prácticas de la superintendencia, no están en estricto sentido prohibidas por la ley ni son competencia de la superintendencia. Entonces, eso quiere decir que estas prácticas, que son las mismas prácticas desleales que hace referencia la definición de la ley en los artículos 25 y 27, al no tener la relevancia necesaria por no afectar al orden económico que busca proteger la ley, no son objeto de análisis de la superintendencia. Y en ese sentido, por ejemplo, el artículo 25 habla que este tipo de prácticas pueden ser consideradas como cuasi delitos de conformidad con el Código Civil. Y se ha comentado que si no existe una afectación a la competencia, uno podría acudir alegando la existencia de una práctica desleal ante un juez. Ya no para decir que es una práctica que afecta a la competencia, sino para decir únicamente que es una práctica desleal. Y esa es una puerta, por ejemplo, que puede existir para la presentación de demandas o denuncias que no tengan que ver con afectación a la competencia. Que yo no estoy tan seguro que sea así, por eso en mi presentación dejé indicada la puerta y que algunas personas han dicho que se puede acudir esa vía. No he visto, sin embargo, jurisprudencia que valide o niegue que esa puerta realmente es una salida que puede ocurrir. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ha llegado la hora de cerrar nuestro evento del día de hoy. Y quisiera agradecerles a todos por su presencia y participación, en especial a nuestros expositores del día de hoy, Daniel, Roberto y Rosa. Muchísimas gracias por sus exposiciones y también por las respuestas a las preguntas que ha realizado el público. Quisiera invitarles a todos los asistentes para que se registren para el tercer día de jornadas. El link en un momento más lo pondrán ya en el chat. Ahí está ya el enlace. La temática del día de mañana será la misma de hoy y hablaremos sobre prácticas desleales. Ha sido un gusto y que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.